la Casa Mali, desde el principio la idea de la morfología siempre fue esta idea del contacto con el agua y el viento. Ese lote en particular lo eligió el propietario, que en algún momento de su vida fue profesor de windsurf. Entonces queríamos darle como que tenga algo que ver con el agua y el viento y un poco la idea de que esté como tallado con el viento. Esos muros inclinados y las curvas tienen que ver un poco con esa situación y también tiene como algo de esa imagen medio de un barco. El lote es como una cuña, o sea que tiene dos direcciones distintas y la casa, para aprovechar todo eso, ocupa de punta a punta de esa cuña y se toma de las dos direcciones. Uno a la hora de diseñar siempre tenés como lo que no se puede hacer es lo que te empieza a dar las pautas de para dónde va el proyecto y cuando podés hacer lo que sea empieza a ser más difícil porque no tenés desde dónde disparar el proyecto para qué lado puede ir. Eso al darte libertades tan grandes también empezás a necesitar otros caminos por donde llevar el proyecto, ¿no? Es una casa de 300 metros en total, entre cubiertos y semicubiertos, y el lote tiene 1200 metros. En principio, eso te da que la casa calza súper bien en el lote, pero después tenés una barranca muy importante hacia la laguna. Entonces tenés como la mitad del lote ya es barranca, entonces eso hace que se achique mucho esa superficie. La idea de ellos igual siempre fue más de querer estar cerca de la laguna que de querer parque. Entonces la casa en general casi que toma esa mitad de porción del lote, la toma la casa y después arranca pileta, barranca y laguna. El proyecto está en un barrio que en ese momento prácticamente no tenía ninguna casa, así que fue como el papel en blanco, más blanco que nunca, porque era un lugar con muy poco entorno. Sí tiene una laguna con un espejo de agua, el lote tiene un espejo de agua muy grande, que eso ya de por sí fue como el paso cero, digamos, del proyecto. Fue atender esa vista espectacular que tiene. Pero después, bueno, también parte del inicio del proyecto era eso, era empezar a diseñar una casa en un barrio donde todavía no había prácticamente ni siquiera una. Creo que la anécdota que tiene esto es con qué imágenes vinieron ellos. El propietario es una persona muy metódica que desde el primer momento mostró como su manera de hacer las cosas. En la primera entrevista ya vino con todo un PowerPoint armado con un montón de fotos y todas esas fotos eran casas estilo francés con techo de pizarra. Que no tenían absolutamente nada que ver con el discurso que él me daba de cómo se imaginaba la casa. O sea, había una disociación muy grande entre la imagen que él tenía de la casa y lo que él quería vivir en la casa, ¿no? Terminó siendo lo que fue en un proceso muy largo de 1 año de duración.
La casa da al oeste, si bien tiene la mejor vista hacia esa orientación, la verdad que era innegable, digamos, si la casa tiene ese espejo de agua, por más que dé al oeste, que es una vista un poco calurosa, era imposible negarlo a esa vista, tenía que ser de vidrio, lo pedía. Entonces lo que había que hacer es adaptar esa superficie de vidrio con algún recurso para que no sea un impedimento, digamos. Entonces el recurso que se adoptó fueron unos parasoles con una especie de tela vinílica translúcida que son eléctricos y que se usan exclusivamente un par de horas por día en verano y después no se usan más en realidad porque es cuando hay que protegerlo. El hecho de que sirva esos poquitos días de verano hace que prácticamente durante todo el año no se tengan que prender los aires acondicionados. Más allá de un montón de herramientas que hay ahora en pos de la sustentabilidad, me parece que atender ese tipo de detalles es lo primero que hay que hacer para que una casa sea energéticamente viable. Esto del proceso de diseño largo que hubo, obviamente eso de que haya sido tan largo tuvo mucho que ver la participación como codo a codo con el propietario. O sea que el diseño para mí es compartido totalmente con él y con ellos. Y un buen ejemplo es la pileta. La pileta en el plano inicial iba a ser como paralela a la casa, en todo el largo del living comedor, como que el espejo de agua le iba a dar continuidad a la laguna. Y estando allá empezamos a pensar diferentes posibilidades y la verdad es que casi que la pileta como se la ve ahora la terminó diseñando el propietario. Que él tenía una idea que era la de poder nadar, tener una buena longitud para nadar de espejo de agua y a su vez que tenga una parte más recreativa la pileta. Entonces ahora es como una especie de L que rodea la galería y termina de darle esa cosa tan característica que tiene la casa. O sea, hoy por hoy la pileta es un ambiente más de la casa. Y fue diseñada in situ, fue como estar en el lugar y ver de qué manera la pileta se terminaba de adaptarse a la casa y el entorno. Y termina de armar esto que te decía antes de esta direccionalidad hacia un punto en particular, que lo termina de reforzar porque es como que terminó abrazando ese punto donde no está la columna, ahí es donde hace el quiebre la pileta y termina de armar la escena, me parece. Y está muy interesante que esa L la propuso el propietario. El desafío, bueno, la obra sí fue un desafío porque fue de nuestras primeras casas y tiene unos esfuerzos estructurales importantes, por lo que te cuento de este voladizo, que es un voladizo importante. Pero yo creo que el esfuerzo máximo fue ese año de diseño, porque la verdad es que hubo muchos idas y vueltas, pero creo que siempre el diseño se fue enriqueciendo, como que fue ganando todo el tiempo y llegó al punto que tenía que llegar cuando lo terminamos, pero fue un laburo largo, ¿viste? De sostenido en el tiempo y que fue muy divertido, pero también fue intenso, como con muchas idas y vueltas, de llegar a puntos y volver a retomar para otro lado y hasta que llegamos a lo que está construido hoy.
diseñó la Casa Mali más en el momento que estaba, que no sé, 2 años después de haberme recibido. Fue como una especie de esos encargos con los que uno fantasea durante toda la cursada de la facultad. Que uno pueda tener libertad de elegir, que el cliente sume, que le sume cosas, que le dé sustento a lo que uno está pensando. Y tener la posibilidad de construirlo, que a veces los proyectos que son más osados, a veces es difícil llegar es un camino largo el de armar el diseño y empezar a construir, que todo concluya y que todo esté en orden y todo haya salido bien. Así que todo es como fue en ese momento de recientemente recibido, era como una situación de mucha alegría. La verdad es que vivimos la construcción con mucha alegría, nos divertimos mucho haciéndolo. La casa tiene una sola planta, que está como bien dividida por 2 volúmenes. Son 2 volúmenes que uno es más bajo que el otro y que hay un volumen principal, que están todos los locales de primera, que son los dormitorios, el living y el comedor. Y hay un volumen que es como de servicios, que es el más bajo, que contiene lo que es todos los servicios, que es la cochera, el lavadero y la cocina. Ese volumen de servicio arranca con la cochera y de la otra punta está la cocina, que la cocina da al vértice donde está la vista principal de la casa, que tiene como una vista casi como encuadrada, y el resto de la casa, que es la parte del living y comedor, tiene la misma situación de apuntar la vista hacia ese mismo vértice, pero de una forma distinta. En vez de estar encuadrado, la idea de eso es que ya la laguna se meta un poco adentro de la casa y es como toda una pared de vidrio, digamos. Y parte de esta idea de que esté apuntado hacia ese vértice de la casa también lo refuerza la galería, que está en ese mismo vértice y que no tiene columnas. Es un voladizo de 6×4, que la idea de ese voladizo es terminar de generar esa apertura, esa especie de gesto arquitectónico, de mirar hacia un punto en particular. Y no solo es esa situación del voladizo, sino que aparte en ese vértice es donde se rodea la pileta rodea la casa. El sistema constructivo es hormigón, eso crea, digamos, un punto crítico que es justamente la estructura. Si uno puede llegar a dar un vistazo en el barrio, el voladizo que tiene esta casa no es común. Es más, yo no veo. Y en su momento, cuando se empezó este proyecto, si bien había muy pocas casas en desarrollo, justamente se destacaba por la audacia de la estructura. Eso no solo lo que hace es generar esto de tener vistas distintas desde un lado y el otro de la casa, sino también que genera una apertura visual desde el acceso, que es el lugar donde se unen esas 2 direcciones, que nos parecía interesante generar y que fue una de las cosas que también que vinieron como en el programa que nos pedía el propietario, que nos decía que quería tener esa vista desde apenas entraba a la casa. Entonces,
hoy por hoy abrís la puerta de la casa y tiene dos paredes digamos que te indican la vista abierta hacia la laguna con esa apertura que genera las dos direcciones distintas. La Casa Mali tiene, digamos, como gran desafío constructivo el tema de, digamos, el voladizo, que, o sea, la esquina, digamos, que da como el punto central que da la laguna, es una viga que tiene 1 metro de alto. Entonces, entre esa viga y el tabique, digamos, que tiene diagonal, fue como una sumatoria de complejidades que a la hora de, digamos, hacerlo en la escala de lo que es una casa en un barrio cerrado es una complejidad. Entonces, bueno, eso hubo que, en cierto punto, como un laburo en conjunto entre nosotros como estudio, con la mano de obra, con el contratista, de ponernos de acuerdo con las técnicas y la forma de realizar las cosas, de que teníamos que estar muy encima del trabajo del día a día. Bueno, la elección de una sola planta no fue tipo de una reunión. La verdad que fue algo que fue decantando. De hecho, las primeras partes del proyecto, los primeros bocetos eran en 2 plantas. Pero después lo que nos pasó, más que nada lo que hizo que nos decidiéramos por una planta, tiene una planta que es muy cómoda una planta. Al no tener una escalera no te pasa esto de olvidarte de algo arriba y tener que ir a buscarlo, que la verdad es que es muy cómodo. Y también en este caso lo que pasó fue que ellos no tenían problemas con... o sea, a ellos no les interesaba tanto el verde como sí el agua. Entonces, si al ser en una planta que la casa se expande sobre el lote, se acerca a la laguna. Necesariamente se acercó a la laguna. Y eso en muchos de los casos, como es en la mayoría de los que ves alrededor, es una negativa por el hecho de quedarte sin parque. Pero en este caso, como a ellos lo que más les importaba era la relación de la casa con el agua, no les interesó tanto quedarse sin parque, sino que les pareció mucho más importante verse cerca de la laguna. Entonces eso un poco también terminó de definir que se haga en una planta. Desde el interior, la cocina tiene una isla central donde la verdad es que cada vez que he venido a visitar a los propietarios nunca los encontré en ningún otro lugar que no sea sentados ahí en esa isla, es como que el corazón de la casa. Y una cocina súper cómoda, con mucho mobiliario, con mucho espacio guardado. Después los baños están todos revestidos con travertino. El travertino tiene muchas maneras distintas de manejarse, de usarse, y nosotros usamos diferentes maneras de ponerlo y de distintos tratamientos cada una de las piezas según el lugar donde se esté usando. Por ejemplo, acá afuera en el semicubierto está rústico, después adentro de los baños es el mismo rústico pero taponado, y después, depende en qué lugar del baño, el corte se hace de un lado o del otro, dependiendo qué tipo de veta queramos que tenga la piedra, y también a eso le prestamos atención para de qué manera lo disponíamos en los baños. Y después, en la parte más húmeda de los baños, es el que es más pulido y que tiene un tratamiento para poder impermeabilizarlo. Es una casa que tiene domótica. La domótica es lo que muchas veces se lo llama casas inteligentes,
que la idea es que se pueda manejar toda la parte eléctrica y electrónica de la casa como desde una especie de computadora que se encarga de cada una de las tareas. Entonces, lo que hay que hacer después de toda esta instalación, que hay una instalación, por supuesto, un poco más desarrollada que una simple instalación eléctrica, después hay que programar la casa, que es algo muy loco, porque después cada una de las luces, cada una de las teclas se programan. Vos con cualquier tecla podrías hacer lo que sea que vos programaste que haga. En realidad no es que una tecla está conectada a una luz en particular, sino que cada punto, cada boca, todo va toda esa información a una computadora y de esa información se programa para que haga algo que uno quiere hacer. Por ejemplo, tocar una tecla y que haya una escena en particular, por ejemplo, luz cálida o luz más fuerte, o con 2 toques hace una escena distinta de iluminación. Y después, con cualquier acceso a internet, como puede ser desde el teléfono en cualquier lugar, podés hacer cualquiera de las cosas que vos ya programaste. Por ejemplo, prender y apagar las luces, prender el aire acondicionado antes que llegues a tu casa, o la calefacción, ese tipo de cosas. El lugar este tiene una particularidad que es su inhospitalidad en invierno. En invierno es muy frío, muy ventoso, y hasta que esto no se pueble va a ser así. Hasta que no haya más vegetación y más construcción va a ser así. Y en ese lugar, donde más o menos está la pileta, elevado a una cierta altura, estaba el obrador. Un toque, digamos, de distinción de ese obrador es que estaba completamente cerrado, salvo la puerta, y una pequeña ventanita corrediza con vista al lago. Siempre fue interesante la vista al lago, aunque sea por una ventana chiquitita. La Casa Mali creo que se puede definir por un solo gesto arquitectónico. Creo que eso es lo lindo que tiene, ese poder sintético de que la mirás y sabés de esa línea inclinada y esa curva, está casi definida la totalidad de la casa. Me parece que ese poder de síntesis en lo formal que tiene la casa es con lo que me quedo. Parte de esto es el hecho de que, por ejemplo, ahora ellos hayan tenido que viajar y a la persona que le dieron la llave fue a mí. Pensando que nadie la va a cuidar como la voy a cuidar yo a la casa, y es verdad, para mí es como un nene mimado que tengo ahí, que siempre voy, lo visito, veo que esté todo bien y voy con clientes nuevos a mostrarles lo que hacemos. La verdad que es siempre un gusto pasar por ahí.